buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios Humanísticos de la Secretaría de Cultura a un interesante conversatorio en torno al 60 aniversario de la revista Humanitas de Filosofía, Saldos y Pendientes. Esta tarde tenemos un elenco de lujo para conversar sobre ese tema. Nos acompaña esta tarde José Luis Cisneros, quien coordina el Colegio de Filosofía de nuestra universidad. Hola, gracias por la invitación. Nos acompaña también Rolando Picos Bobbio, presidente de la Comunidad Filosófica Monterrey. Bienvenido, Rolando. Hola, buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Jocelyn Martínez, quien es coordinadora del programa de becarios del Centro de Estudios Humanísticos. Hola, César. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, un privilegio con 4 jóvenes vinculados a la filosofía y que son parte de un relevo generacional. La primera pregunta que haríamos sería justamente ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la importancia de estar celebrando el 60 aniversario de la revista Humanitas de Filosofía y por qué es importante para la comunidad filosófica y de las humanidades en Monterrey? Jocelyn, si quieres iniciar. Gracias. Mira, la revista Humanitas es una revista de larga tradición en nuestra ciudad y en nuestro círculo universitario. Como bien indicas, tenemos 60 años, tiene 60 años publicándose y pues para la filosofía de nuestra ciudad ha sido un espacio de diálogo principalmente, ¿no? Un espacio para la circulación de ideas. Por lo que puede observarse en estos 60 años, pues la revista ha tenido un interés por traer ideas de otras partes del mundo. Hay muchas traducciones en los primeros números. Hay países como Austria o investigadores de países como Austria, Argentina, España. Entonces, en un inicio la revista tenía esa impronta, ¿no? Ese interés de poner a la ciudad de Monterrey y a la filosofía que se hacía aquí al día, ¿no? Al día de lo que estaba aconteciendo en otras regiones de nuestro planeta. Y bueno, en este sentido creo que es importante señalar que las redes intelectuales de Agustín Basabe pues fueron clave para el arranque de la revista, ¿no? Entonces, en estos 60 años recordamos este inicio de don Agustín Basabe y de la idea que tenía de Humanitas, ¿no? Obviamente también se discutían en estos números temas nacionales, locales, pero yo creo que fundamentalmente la revista Humanitas es un espacio en el que la filosofía de nuestra ciudad ha estado en circulación. Rolando Picos, actual presidente de la Comunidad Filosófica Monterrey, que también ha publicado en diversas ocasiones en Humanitas. Rolando, ¿cómo ven desde la COFIN la importancia de este 60 aniversario de la revista Humanitas? Bueno, para nosotros es muy importante la existencia de Humanitas. El simple hecho de su existencia revela pues una persistencia intelectual y una vigencia de la filosofía y las humanidades. En verdad, el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 60 años refleja, como bien dijo Jocelyn, la historia misma de la evolución de la filosofía mundial y nacional. Quien lea los primeros textos de Humanitas va a encontrar referencias a la fenomenología, al pensamiento heideggeriano, a la filosofía cristiana, al neotomismo, a diversas corrientes. Y yo tuve la fortuna, como algunos de ustedes, de conocer al doctor Basabe, y la verdad siempre la revista se caracterizó por una dedicación muy especial del doctor Basabe para que los contenidos se fueran difundiendo ampliamente y, como dice Jocelyn, también para que de alguna manera se mantuviera una conexión siempre con el pensamiento mundial. La verdad, yo celebro el hecho de que en una ciudad tan compleja, tan pragmática, como tú bien decías, exista este espacio de resistencia. Yo un poco lo interpretaría en ese sentido. El hecho de la existencia de una revista de filosofía que, pese a todas las dificultades que ha atravesado el país,
se ha mantenido es un símbolo del valor del humanismo, ¿no? Y de alguna manera habla acerca de los ideales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me parece importante, en principio, destacar eso, ¿no? Que se ha convertido en un referente de la universidad, que de alguna manera ya ha abrevado todo el pensamiento humanista que ha configurado nuestra universidad y que evidentemente hoy está atravesando por una nueva etapa de renovación. Hoy que se discuten muchísimos puntos de vista, muchísimas ideas filosóficas en un contexto que ha cambiado radicalmente, y me parece muy importante este relevo generacional que tú señalabas. Y bueno, yo celebro el hecho de que Humanitas cumpla 60 años, esperando que esta labor continúe. Muchas gracias, Rolando, por tus percepciones desde la presidencia de la COFIN. Y ahora vamos con José Luis Cisneros, quien coordina el Colegio de Filosofía de nuestra universidad, actualmente, que también en el pasado coordinó Rolando. ¿Cómo ves este aniversario, José Luis Cisneros? Pues con mucha alegría, porque no es fácil sostener una publicación periódica durante tanto tiempo. Y desde el Colegio de Filosofía, por ejemplo, desde que yo era estudiante, que tuve la fortuna de enviar una reseña y que se aceptara para su publicación, desde entonces he estado al pendiente de la misma. De repente, pues, los intereses de uno u otro estudiante nos conducen por diferentes caminos, pero siempre ha estado el referente de la revista para todos nosotros. El cuerpo docente generalmente publica ahí, envía contribuciones. Otras partes de la República, facultades e investigadores independientes han enviado sus contribuciones también del extranjero, y coincido con lo que señalaba el doctor Picos respecto a que pues la labor del maestro Basabe, que también tuve la fortuna de conocer, fue fundamental, como señala Jocelyn, por sus redes, ¿no? De alguna manera el Colegio de Filosofía siempre ha encontrado ahí la opción para poder actualizarse, para poder publicar, aunque fueran reseñas, en el caso de algunos estudiantes, para algunas convocatorias especiales, como fue mi caso, y también para egresados que ya empiezan a investigar en el área de posgrado, tanto en maestría como en doctorado, y desde luego sus docentes. Afortunadamente ahora ya como docente también pude mandar una contribución, la cual fue aceptada. Y bueno, ha sido pues eso, un foro en el que podamos discutir, en el que podamos plantearnos los retos y someterlo a escrutinio por pares y por gente de diferentes áreas de las humanidades que nos vienen muy bien a todos. Entonces yo celebro este aniversario y estamos aquí dispuestos para seguir contribuyendo a su desarrollo. Muchas gracias, José Luis, que ahora es el editor de la sección de Filosofía en Humanitas. Gracias. Quiero también destacar que efectivamente la revista está cumpliendo 60 años de que fue fundada por don Agustín Basabe, aunque no 60 números, porque la revista tuvo 2 interrupciones, porque ustedes saben que es muy difícil en una ciudad como la nuestra y en una universidad como la nuestra también mantener una publicación de corte humanístico. De alguna manera, Humanitas es un sobreviviente de ese momento, digamos, glorioso, de esa época clásica en Monterrey del humanismo, de la época de Raúl Rangel Frías, cuyo legado todavía se mantiene en muchos momentos, ¿no? Tiene que ver también con la fundación del Colegio de Filosofía en la universidad. Pero luego también, como dice Rolando, mucho de la historia de la filosofía en Monterrey pues está imbricada también en Humanitas. A muchos les parecía que Humanitas era la revista, digamos, de don Agustín Basabe, de la derecha y de la filosofía que él siempre enarboló, y como que había que buscar otras opciones. Alguna hipótesis que por ahí se maneja es que luego se fundó la revista Cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras para que fuera la revista de la izquierda. Yo les quiero preguntar eso, ¿en qué medida las corrientes filosóficas en Monterrey andan por ahí reflejadas? Jocelyn, Rolando. Sí, como bien dices, la impronta de Agustín Basabe se nota en la revista en los años en los que él estuvo al frente de la misma. Tenemos temas como antropología filosófica, filosofía cristiana, obviamente, porque es lo que él trabajaba, ¿no? También habla mucho la revista en ese sentido del sentido de la vida misma, el sentido de la muerte,
la filosofía del amor. Si revisamos los artículos a través del tiempo, vamos a encontrar todos estos temas que vuelven constantemente a publicarse, ¿no? Entonces, también tenemos discusiones sobre lo mexicano, que creo que es nuestra revista es una revista que discute mucho la filosofía en México. Y bueno, en los 60s, vamos a decir que es esta primera parte, ¿no? Para los 70s, 80s vamos a encontrar filosofía del lenguaje, algunos artículos sobre Wittgenstein, sobre Chomsky. Vamos a encontrar ya más adelante para los 2000 temas de la globalización, la filosofía analítica. Y como bien señalaban con anterioridad, la revista también muestra la evolución de la disciplina, muestra la evolución de los investigadores, de los profesores y del humanismo en la ciudad. Entonces, hay varios artículos. Me llamó mucho la atención la preocupación de que la técnica deshumaniza. Entonces, en nuestra ciudad creo que deberíamos rescatar esa beta de la revista, porque creo que es una discusión muy vigente, sobre todo en estos tiempos de las humanidades digitales, que parecen conceptos contrapuestos, pero que nos hacen pensar nos hacen repensar lo humano en la filosofía. Entonces, bueno, le señalaba también hace un rato que, pues obviamente, también don Agustín Basabe lo que quería era consolidar la disciplina filosófica en nuestra ciudad, pero también poniéndola en diálogo con otras regiones. Entonces, digamos, estas serían las betas que yo encuentro en la revista. Sería interesantísimo publicar un balance de la revista de estos 60 años para darnos cuenta también cómo se ha consolidado la disciplina filosófica en nuestra ciudad. Muchas gracias, Jocelyn. Rolando Picos, presidente de la COFIN. Pues yo creo, en principio, que los contenidos de Humanitas en estos 60 años han reflejado no solamente, como dice Jocelyn, la evolución de los temas filosóficos o las corrientes que se van generando, que creo que luego se visualiza una apertura, un pluralismo mayor, pero creo que lo que Humanitas maneja va muy de acuerdo a la construcción de la ideología regiomontana, es decir, a la sociedad regiomontana y a lo que significan esos 60 años en términos del desarrollo de Monterrey, ¿no? En términos del desarrollo de Nuevo León, porque no podríamos aislar las ideas filosóficas de cierta ideología, de cierto contexto político y social, ¿no? En ese sentido, creo que Humanitas ha reflejado esas problemáticas. Cuando hacían alusión a este tema de la técnica y del humanismo, yo quiero comentar que este tópico ya estaba planteado en su momento Raúl Rangel Frías, ¿no? En su visión de la universidad, donde no quería que la universidad fuera un reducto técnico. Recordemos también que a lo largo de ese trecho se funda también el Tecnológico de Monterrey, y la universidad también se preocupa por establecer como que características muy específicas hacia dónde va su proyecto formativo. Por eso también está la liga inmediata con la universidad. Ahora, de las corrientes que han dominado, pues sí, durante mucho tiempo la filosofía reflejó buena parte de las filias y, digamos, de las fobias del doctor Basabe. Creo que eso es ineludible, aunque él siempre fue, desde mi punto de vista, muy claro, es decir, no escondía el filósofo que era, ni la filosofía que profesaba. Y las corrientes dominantes pues eran aquellas de filosofía cristiana, del neotomismo, de algún diálogo con la fenomenología heideggeriana, por ejemplo, con el pensamiento de Heidegger, aunque el planteamiento era bastante central en torno a determinadas concepciones antropológicas que podemos encontrar en las ideas de Basabe. Por eso te comentaba un poco en respuesta a esa filosofía militante del doctor Basabe, pues la Facultad de Filosofía, que era dirigida por Tomás González de Luna, que era un prominente hombre de izquierda,
lanzan la revista Cátedra en los años 70, que es una hipótesis que yo he escuchado por ahí, un poco para contrarrestar, digamos, la beligerancia que tenía Humanitas, ¿no? Hay que recordar que en esa época no había posgrados en la universidad todavía, y ni había centros de investigación. Humanitas fue pensado para publicar justamente los primeros avances de investigación que tenían los profesores. Sí, yo estoy de acuerdo con esa hipótesis. Me parece que Cátedra empezó a reflejar, sí, este pensamiento de izquierda, que luego también fue evolucionando, y solo posteriormente, creo yo, Humanitas se fue abriendo, quizás en principio al marxismo crítico o autocrítico, ¿no? Yo creo que la década de los 90 ahí marcó una impronta importante. Y la revista fue adquiriendo un mayor pluralismo, ¿no? Otra cuestión, antes de que se me olvide, que quería comentar, una idea importantísima. Me parece que Humanitas ha sido un espacio también de formación, como bien señalaron, ¿no? Donde muchos investigadores hemos empezado publicando nuestros textos, nos hemos apoyado, ahora sí que en una tradición. Eso es importante señalarlo, ¿no? Esa tradición que ha servido de sustento también a la evolución de las ideas de muchas filósofas y muchos filósofos. Tiene razón Rolando Picos, presidente de la COFIN. Para muchos, Rolando, la primera publicación de su vida fue en Humanitas. Y eso es importante porque era un inicio, ¿no?, de los libros y de lo que vendría después, como tu inventario de la filosofía, que luego ya platicaremos también, sí, más adelante. José Luis Cisneros. Sí, yo coincido con lo que acaban de señalar. Bueno, para retomar el hilo que acaba de señalar Rolando y tú también, bueno, pues la primera que yo hice en términos filosóficos, una reseña, pues fue Humanitas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, prácticamente nuestras primeras están ahí, con un espíritu de cooperación y de construcción colectivo entre toda la gente de la universidad, en el sentido de sentirnos apoyados, de sentirnos cobijados. Y a mí, bueno, cuando ya me tocó mandar esta reseña, pues era bastante crítica de lo que podríamos haber pensado que en los años anteriores era la tendencia a una visión más cristiana, más neotomista de la filosofía. Yo mandé una contribución sobre Erich Fromm, y bueno, hay algunos cuestionamientos interesantes que él hace sobre todo este tipo de posturas. Y bueno, fue aceptada de muy buena gana. Lo que a mí me da a entender que el doctor Basabe, todavía en aquel entonces, que trabajaba muy duro, pues estaba dispuesto a escuchar otras voces, a darle espacio a otras posturas, y eso pues se celebra siempre en todos lados, ¿no? Al menos para quienes tenemos la idea de que podamos discutir de manera plural y democrática. Respecto a la hipótesis que señalas, yo la veo bastante factible. Me parece que si acaso la intención original del maestro Tomás, al menos el resto de quienes empezaron a publicar ahí, sí lo tomaron como un espacio para poder hacerle frente a una postura filosófica, y con el afán principalmente, creo yo, de discutir ideas, más que de cualquier otra cosa, aunque siempre digamos que las oportunidades tanto políticas como ideológicas se presentan y mucha gente las toma. Pero bueno, yo la veo muy factible. Habría que hacer una buena investigación, quizá documental ahí para la gente de historia, que nos apoyen con evidencias, ¿no?, como para poder nosotros hacer una interpretación de lo mismo. Pues todavía hay gente de aquella época que está ahí completamente dispuesta a dialogar y a ser escuchada, ¿no?, para todo eso. Me parece que una de las corrientes más importantes dentro de la revista, como bien lo mencionaban, tenía que ver con la cuestión tomista, neotomista, y también yo me atrevería a decir, pues, heideggeriana. El doctor Basabe discutía mucho estos temas. En sus clases no dejaba pasar la oportunidad para señalar su diferencia con Heidegger, pero esto señalaba o indicaba que lo conocía muy bien y que podía dialogar tanto como editor y director de la revista, como en conferencias y en correspondencia con amistades que él tenía. Entonces a mí me parece que
que hay todavía muchos textos ahí en la revista Humanitas que se pueden rescatar, traerlos a los planes de estudios como para que puedan hacerse revisiones, que puedan hacerse comparaciones, leer con nuevas posturas actuales lo que en aquel entonces estaba discutiéndose en, pues, casi que recién salido del horno, ¿no? Como podríamos decir metafóricamente. Entonces, bueno, yo así lo veo. No sé qué opina el resto. Jocelyn, ahora estamos en un tiempo distinto en el que tú coordinas el programa de becarios que también tiene el Centro de Estudios Humanísticos, que busca pues justamente encaminar a los jóvenes en este asunto de la investigación en humanidades y en ciencias sociales. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes de este camino, de esta ruta que es complicada en una sociedad como la regiomontana? Como la nuestra. Pues, en primer lugar, yo creo que siguiendo la idea de José Luis hace un momento, es hacer una revisión crítica de lo que se ha realizado, ¿no? De repente, los chavos de hoy no tienen muy presente la tradición que representa Humanitas, creo que es una palabra clave, es una tradición que hay, pero que también como tradición podemos cuestionarla, podemos revisarla críticamente, podemos buscar un aporte ahí. También lo que yo invitaría a los chavos es a trazar su camino, ¿no? A trazar su propio camino, no tenerle miedo a la investigación, no tenerle miedo a la investigación filosófica que de repente parece muy compleja, pero que tiene grandes frutos. Y creo que acercarlos a Humanitas nos va a permitir ver cómo en nuestra ciudad se ha discutido, porque de repente se toma como bandera este discurso de que aquí no se hace filosofía, aquí no hay filosofía, aquí nunca hemos hecho nada. Y Humanitas lo que nos viene a decir en estos 60 años es que sí se han hecho muchas cosas, que sí tienen un sesgo quizá ideológico, que tienen sus propias disputas con otras revistas. Entonces creo que revisitar Humanitas en este afán de conocer qué es lo que se ha hecho, creo que puede ser muy beneficioso. Y bueno, el consejo que creo que les daría es ese, trazar su propio camino, pero no olvidar que nosotros casi siempre o siempre viajamos en hombros de gigantes, ¿no? Muchas gracias, Jocelyn, por esta imagen que nos dejas, muy enriquecedora. También Rolando ha sido catedrático del Colegio de Filosofía desde hace un buen tiempo y siempre uno de los catedráticos más preocupados por influir en los jóvenes, canalizarlos, encauzarlos. Rolando, ¿qué les estás diciendo a los jóvenes ahora que pudieras repetir aquí para este programa? Pues yo coincido mucho con lo que ha dicho Jocelyn, ¿no? De repente, por las circunstancias, se olvida todo lo anterior, esa tradición, todo ese esfuerzo que ha significado la persistencia de la filosofía y las amenazas que ha sufrido y el riesgo siempre que sufre la filosofía y las humanidades, no solamente en Nuevo León, sino en el mundo. Hemos visto cómo muchos programas de filosofía simple y sencillamente han desaparecido en torno a otros intereses mucho más pragmáticos, ¿no? Se habla de una no utilidad de la filosofía y de repente ciertas políticas educativas van en ese sentido, ¿no? A tal punto que en algún momento, como colegio estoy hablando, como facultad, tuvimos la posibilidad de que nuestra carrera desapareciera tal cual, ¿no? Y hubo una enorme discusión. A los jóvenes les diría que entrar en el mundo de la filosofía, convertirse en filósofa o en filósofo, no es una tarea fácil, ¿no? O sea, yo no pondría de que este camino está exento de dificultades. Antes, al contrario, porque tienes que romper con muchas cosas. Tienes que romper desde el nivel personal, por lo que significa la elección de una carrera con estas características, el imaginario social, histórico del filósofo y de la filósofa, las dificultades de todo orden, incluso en términos laborales, ¿no? También pensando en el futuro, en la filosofía como profesión, por lo cual se requiere mucha voluntad y yo diría una madurez, pensarle muy bien
las razones del por qué, ¿no? Y comprometerse, sobre todo comprometerse. ¿Qué recomiendo a los jóvenes para, digamos, un desarrollo profesional exitoso? Lo primero que recomendamos todos los profesores: ¿quieres hacer filosofía? Lee. Sí, lee. O sea, desde ahí. O sea, la filosofía requiere de esta disposición al aprendizaje, de esta docta ignorancia, de esta humildad epistemológica, de esta apertura. ¿Leer qué? Leer, para empezar, a los clásicos. O sea, porque yo en mi lectura de muchos chavos que se entusiasman con filósofos contemporáneos o filósofas contemporáneas que son muy interesantes, evidentemente hay un sinfín de nombres que podríamos señalar aquí, pero que sin embargo no conocen las bases clásicas, no entienden este proceso, o sea, y sobre todo entender que intentar hacer filosofía es no convertirse en fanático. El espíritu de la filosofía, creo yo, reside en no caer en esos fanatismos, en cuestionar permanentemente las ideas. Esa es la tarea filosófica por excelencia, es decir, someter a prueba continuamente las afirmaciones de los otros y no adoptar ídolos de moda, ideas que no comprendamos, que no alcancemos a entender en su justa dimensión, y entender también cómo estos filósofos ya en el mercado de la globalización, esos que circulan y publican mucho y todo, finalmente se han construido a partir de las ideas de los otros. Entonces también diría yo que seguir la vocación significa, y aquí voy cerrando, entender la filosofía como ensayo permanente, hacia la Montaigne, ¿no? Ir y venir continuamente sobre nuestras creencias, sobre nuestras argumentaciones, sobre nuestras maneras de interpretar el mundo, y admitir que hay otras posibilidades de explicarlo de manera diferente. Creo hoy que, coincidiendo también con Jocelyn, seguramente con José Luis, que hoy no podemos entender la filosofía, ni los chavos lo pueden entender como un ente aislado de otros campos disciplinarios, de otro tipo de saberes, ¿sí? De otro tipo de percepciones. Claro, la filosofía tiene un estatus específico, tiene una historia, tiene una tradición, pero necesita conectarse. La filosofía, diría yo, necesita también sentirse. Muchas gracias, Rolando, por esta imagen de ir a los sentidos también para buscar la filosofía. José Luis Cisneros. Sí, bueno, sí, me parece que estamos en el mismo canal. Prácticamente, miren, revisando las personas que han publicado en Humanitas, en el área específica de filosofía, uno de repente encuentra inspiraciones de una u otra manera, ¿no? o en uno u otro sentido, pero son inspiraciones. Cuando uno está leyendo clásicos, lo que debe ser básico para entender de qué trata la filosofía como carrera, como profesión, y con las pretensiones que pueda tener uno más adelante, independientemente de cuáles sean estas, con el paso del tiempo, los clásicos no bastan, porque si bien son el fundamento, se necesitan ver otras posturas de gente que los ha entendido de maneras distintas a las que tú los entiendes. Y las revistas sirven para eso. Si bien es cierto que hay autores que prácticamente publican libros monumentales o libros muy accesibles también en otros formatos y que nos dan una visión distinta de los clásicos, y quiero hablar clásicos también ya en un sentido más amplio, no solamente en la historia de hace 2000 años, sino clásicos incluso de hace poco, que se consolidan. La revista, en este caso los artículos que se pueden publicar en una revista, tienen cierto tono distinto que me permite visualizar un trabajo de investigación maduro, serio, que se somete incluso a revisión de pares, y eso nos da una perspectiva distinta. Entonces, en ese sentido, yo le recomiendo siempre a mis estudiantes que se acerquen a las revistas para que vayan entendiendo cómo se escribe, qué se referencia, a qué público se va dirigido, cuáles son los temas que están actuales. Y pues,
forma parte de nuestra formación. Yo recuerdo mucho cuando nos comentó en una ocasión, en una clase, el maestro César Reza, decía, ¿cuántas revistas han estado leyendo? ¿Cuántos artículos han estado leyendo? Yo ya estaba en 10º semestre en ese entonces. Y ya tenía noticia de todo esto, pero no tenía la cultura de leer revistas de filosofía. Y lo que él nos comentó en aquella clase, que fue pues extra a contenido propio del curso, a mí me abrió mucho el panorama, bastante. Entonces me gustaría que la gente que va entrando, primero, segundo, tercero, no importa lo pronto que estén, que vayan entendiendo que un panorama profesional, un panorama serio, científico, es el de las revistas. Y siempre va a ser recomendable que se acerquen a ellas, siempre. Muchas gracias, José Luis. Estamos conversando en torno al 60 aniversario de la revista Humanitas de Filosofía, sus saldos y sus pendientes. Les pediría, si son tan gentiles, un comentario final, un comentario de cierre, alrededor de 1 minuto para ir redondeando, sobre la coyuntura actual de la filosofía en el mundo, en esta época de pandemia, en esta época de cercanía y de inminencia de la muerte, y de este ser para la muerte. ¿Qué nos puede dar la disciplina de la filosofía a los seres humanos, a la humanidad actual, que está un poco en crisis y en desconcierto? Pues, bueno, yo creo que señalaba hace un momento Rolando el conectar, ¿no? Conectarnos como seres humanos y pues como seres finitos. También nos puede un poco ayudar la filosofía a sobrellevar este enfrentamiento, este cara a cara que tenemos ahorita con la muerte, ¿no? El dialogar con otras disciplinas me parece también fundamental. Uno de los retos que tiene la filosofía actualmente en el mundo y en nuestra ciudad, quizá en nuestra universidad más específicamente, creo yo, desde mi muy particular forma de ver las cosas, es que nos dejemos de preocupar un poco por la filosofía en sí y que vayamos a otras disciplinas a ver cómo se hacen otras cosas, cómo se piensan un mismo fenómeno, una misma situación, y creo que eso va a ser muy enriquecedor. Creo que el diálogo es fundamental en estos momentos, y bueno, me recordó un poco el caso de la maestra Alejandra Rangel, ¿no? Que ella, siendo filósofa, trabajando básicamente a Heidegger y a muchas otras cuestiones, pero que se acercaba también a la literatura, a la sociología. Entonces, el ejemplo de la maestra Alejandra Rangel me parece muy pertinente para estos tiempos. O sea, nosotros creo que como humanistas tenemos ese compromiso de acercarnos a otras disciplinas, trabajar desde la propia, pero dialogar con las otras. Entonces, también ese diálogo tiene que estar no nada más en las aulas, no nada más en las bibliotecas, tiene que salir a las calles, a las plazas públicas. Ahorita es un poco difícil, pero nuestra plaza pública pueden ser las redes, puede ser un blog, puede ser este formato de videollamadas, puede ser nuestro espacio también de dialogar, no nada más cuestiones de memes o compartir situaciones. Como el nuevo Ágora, estás proponiendo. Ajá, exactamente, que nuestra Ágora sea, nos apropiemos de este espacio y que lo volvamos un espacio de diálogo y de entendimiento. Entonces, creo que en ese sentido también los esfuerzos de la COFIN van por ahí. También Jocelyn es miembro de la COFIN. Rolando Picos, un comentario final. Pues yo creo que la filosofía, aunque no exclusivamente la filosofía, puede aportar mucho a la vida de los sujetos, a los fines en los que tradicionalmente ha sido concebida la filosofía en relación al autoconocimiento, al cuidado de sí, que siempre implica el cuidado de los otros. Me parece que la filosofía ha mantenido en la tradición esta orientación, sirve pues para orientar nuestra propia existencia, sirve para orientar también nuestro marco de acción, nuestro ser y habitar el mundo, sirve para comprender nuestra finitud, ¿sí? El hecho de que sí somos, como dice Heidegger, seres para la muerte, somos seres mortales, pero también somos Mitsein, somos seres con otros, y eso es importante también destacarlo, es decir, el yo que soy también implica la otredad, el reconocimiento
de la otredad. La filosofía sirve también para una cosa que me parece importantísima, que es, como dirían los estoicos, despejar los temores del mundo, de la vida misma, y despejar los temores de la muerte. Me parece que la humanidad ha estado de alguna manera atrapado en estos temores del mundo y que muchas de las cosas que hacemos se deben a esa falta de comprensión del mundo que nos impide la finalidad más clásica desde Aristóteles, ¿no? La proyección de la filosofía como parte de la búsqueda de la felicidad, de la autorrealización, de la concreción ahora sí, del mejor tipo de ser humano posible. Ahí soy muy, muy, muy clásico, pero creo que la filosofía es un instrumento emancipador del pensamiento y de la vida, y por eso es necesaria no solamente una carrera de filosofía tal cual, sino la presencia de la filosofía en todos los espacios, presencia que no significa, insisto, un dominio, sino, como dice bien Jocelyn, un diálogo con otros modos de pensar la realidad. Yo no puedo entender la filosofía sin conexión con la ciencia, sin conexión con el arte, sin conexión con el desarrollo tecnológico, tecnocientífico. Pero sí, creo que la filosofía me permite en todo caso ir más allá de los lugares comunes y proyectarme con mayor autenticidad en esta época donde la palabra autenticidad quizás va bastante a la baja. Muchas gracias, Rolando, por este voto, por la eudemia a la que hace tanta falta regresar. José Luis Cisneros, una consideración final. Sí, gracias. Pues yo coincido con dos filósofos en particular y me gustaría traerlos a colación aquí para puntualizar una propuesta. La primera es, coincido con Rolando en este diálogo y también con Jocelyn, y yo comulgo con Alain Badiou cuando dice que quienes descubren verdades son básicamente las áreas de la política, de la ciencia, del arte y del amor. Y eso último es una cuestión personal, ¿no? Prácticamente. Pero la filosofía no. En todo caso, la filosofía lo que hace es crear las condiciones conceptuales para explicar y entender las verdades que otras disciplinas han encontrado. Y en ese sentido, la filosofía no puede ser dogmática, no puede cerrarse, siempre va a estar abierta. Ahora, a partir de ahí, también coincido con la propuesta, o más bien la postura de Ortega y Gasset, cuando dice que ya es tiempo de que podamos nosotros como universidad aportar algo de dirección seria y realmente contundente, porque quienes la habían estado proponiendo en términos de lo político, no la política como un espacio de reflexión, sino lo político como individualidades, ha fracasado. Y también en algunas otras áreas no se han podido consolidar como guías o como referentes para poder pensar el mundo. Y el periodismo, bueno, nos ha venido quedando mal últimamente, en el sentido de que sí hay genialidades en el periodismo, pero se ha dominado un poco por la mercadotecnia y eso no es bueno. La universidad, y esta es mi propuesta, necesita un espacio y necesita tomarse más en serio este asunto. Yo creo que la revista y todas las revistas son ese espacio, o más bien ese foro serio, riguroso, en donde, por ejemplo, la filosofía expone sus reflexiones que le dan nombre, que le dan más explicación y más aterrizaje a aquello que nos hace siempre preguntar por la vida y que las otras disciplinas expresan como verdades propias de cada una. Entonces yo voto por eso. Pues muchas gracias a Jocelyn Martínez, a Rolando Picos, a José Luis Cisneros por este audaz conversatorio en torno al 60 aniversario de la revista Humanitas de Filosofía, Saldos y Pendientes. Te invito a que leas la revista Humanitas en la liga humanitas.one.mx. Están ahí los números recientes y dentro de poco, como parte de un proyecto de humanidades digitales, el Centro de Estudios Humanísticos, va a estar disponible la colección completa desde 1960 hasta 2020, para que los investigadores la puedan revisar y tengamos estas miradas que aludían ustedes, ¿no? Para dimensionar las corrientes, los posicionamientos que hemos tenido desde Humanitas frente a las coyunturas de la filosofía y para dimensionar también los hitos de la disciplina en Monterrey. Pues
Pues es un privilegio conversar con ustedes, no solo por el vínculo afectivo que tenemos desde hace mucho tiempo, sino también con la esperanza de que este diálogo haya sido útil para la gente que nos está escuchando. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.